La tablilla describe una pequeña criatura de 4 patas enviada desde el cielo. Describe al gato y su propósito. Antes que nada, tómate un momento y toca el botón de suscripción, porque lo que estás a punto de escuchar ha pasado casi un siglo, enterrado en libros de acceso y cajones restringidos del sótano, y la única manera de que más de estas traducciones olvidadas salgan a la superficie es si canales como este siguen creciendo. Toque suscribirse, active las notificaciones y continuemos. La historia de cómo la tablilla volvió a la luz comienza con una mujer llamada Eleanor Ashworth, una joven filóloga de Oxford que llegó al Museo de la Universidad de Pensilvania en la primavera de 1971 en un intercambio de 6 meses. Ashworth tenía 29 años, era especialista en documentos del templo de finales del tercer milenio, y le habían encomendado la tarea que ningún erudito experimentado quería. El personal lo llamó el cajón de residuos, una colección de aproximadamente 200 tablillas menores, fragmentos e impresiones de sellos recuperados de las expediciones de la década de 1920 y nunca examinados formalmente. La mayor parte del residuo fue administrativo. Inventarios de cereales, recibos de ovejas, listas de trabajadores del templo y las raciones que se les deben, el tipo de sedimento burocrático que se deposita en los rincones de cada excavación mesopotámica y espera, a veces durante generaciones, a que alguien con suficiente paciencia lo lea. En su tercera semana, Ashworth abrió el cajón 14. En su interior envuelto en algodón engrasado que se había vuelto quebradizo. Con el tiempo había una tablilla, no más grande que la palma de la mano de un hombre, cuya superficie tenía caracteres cuneiformes prensados con inusual delicadeza, casi con reverencia, como si el escriba hubiera comprendido que lo que estaba registrando nunca podría repetirse. La ficha del catálogo daba el número N2847 y una sola línea de descripción escrita en 1927 por un asistente catalogador que había pasado, según su propia nota, menos de 1 hora con la pieza. La línea leída, el contenido de naturaleza religiosa o mitológica, se deja en manos del personal superior. Nunca había venido ningún miembro del personal superior. La tableta había esperado 44 años. Ashworth escribiría más tarde en una carta privada a un colega de Cambridge que sabía en las primeras 6 líneas que lo que tenía en las manos no pertenecía en absoluto al cajón de residuos. Pertenecía a otro lugar, escribió, a algún lugar para el que el museo aún no tenía una categoría. La paleografía fechó la tablilla con los últimos reyes de la tercera dinastía de Ur, más de 4000 años antes de su época. El escriba se identificó en las primeras líneas con un nombre que se traduce aproximadamente como Enmetar, hijo de Kur-Ningal, un funcionario del templo adscrito a Ekur, la gran casa del dios Enlil en Nippur. La apertura fue formal. Invocó a los dioses elevados. Pidió el favor del escriba del cielo y declaró que lo que seguía era un relato verdadero de un antiguo asunto dado al escritor por su padre, quien lo había recibido de su padre remontándose. Dice la tablilla, a los días en que los dioses todavía caminaban entre los hombres y las puertas de los lugares superiores aún no habían sido selladas. Esa frase, las puertas de los lugares superiores, aparece varias veces en la superficie de la tableta y Ashworth pasó casi un año tratando de determinar a qué se refería. Su conclusión final, defendida en una monografía inédita que completó en 1973, fue que se refería a ubicaciones físicas específicas de la Tierra, puntos donde en la creencia de los sumerios la frontera entre el mundo visible y otro mundo era particularmente delgada. Volveremos a ese detalle porque importa más de lo que parece. Lo que leyó a continuación en el silencio iluminado por las lámparas de la sala de lectura del museo fue la razón por la que la tableta había sido sellada en un frasco en primer lugar. El escriba había registrado la llegada a la Tierra de una pequeña criatura de 4 patas traída del cielo por los Anunnaki, con un propósito que la tablilla nombra en 3 palabras: vigilar, custodiar y custodiar. Ashworth dejó la tableta, salió de la sala de lectura durante casi 1 hora. Luego regresó, se sentó y comenzó a traducir. Lo que la tableta describe a continuación es la llegada. Los Anunnaki, según los registros de los escribas, descendieron de sus moradas en los cielos más altos para inspeccionar los primeros asentamientos de los hombres y encontraron entre las moradas de los hombres una gran infelicidad.
Los hombres dormían enfermos. Sus pensamientos estaban llenos de formas que no les pertenecían. Sus hijos se despertaban por la noche y señalaban los rincones de sus casas donde no había nada visible y lloraban hasta el amanecer. Los ancianos fueron a los sacerdotes, y los sacerdotes fueron a las piedras de ofrenda, y las piedras de ofrenda llevaron el mensaje hacia arriba, y los dioses, dice la tablilla, reconocieron la causa de la enfermedad inmediatamente, porque la causa no era nueva para ellos. La causa, afirma la tablilla sin dudarlo, era que cosas del otro lado de los lugares delgados entraban en las viviendas de los hombres mientras los hombres dormían y se alimentaban de lo que el escriba llama la luz interior. Los Anunnaki conferenciaron entre ellos. Una de ellas, nombrada en la tablilla como Ninkarak, la dama de las colinas, propuso una solución. La solución fue traer de un mundo que la tableta nunca nombra, refiriéndose a él solo como la estrella verde de la séptima casa. Una pequeña criatura que ya existía allí. Exactamente para este propósito, una criatura cuyos ojos podían ver lo que los ojos humanos no podían. Una criatura cuyo cuerpo, aunque pequeño, llevaba dentro de sí una firma energética a la que las cosas del otro lado de los lugares delgados no podían acercarse. La tablilla describe luego a esta criatura en un pasaje que ocupa casi un tercio de toda su superficie, y la descripción es inequívoca. 4 patas. Una cola sostenida en muchas posiciones, cada posición cargada de significado, ojos que captan la luz y la devuelven para que brille en la oscuridad, almohadillas suaves en los pies que no hacen ruido en el suelo, una capa de pelo que cuando se acaricia en contra de su dirección natural, libera una pequeña chispa como si la criatura llevara dentro de sí el residuo del rayo. La criatura duerme, dice la tablilla, durante 2/3 del día, pero su sueño no es el sueño de los hombres. Su sueño es, en palabras del escriba, una vigilia que tiene apariencia de reposo. Y cuando la criatura está completamente despierta, cuando se levanta y gira la cabeza y fija la mirada en un rincón de una habitación donde no hay nadie, está en ese momento realizando el trabajo para el cual fue bajada a la tierra. El escriba le da un nombre a la criatura, y ese nombre es donde comenzaron las dificultades de Ashworth. La tablilla lo llama Mushdub, término que Ashworth tradujo con considerable vacilación como el poseedor de la puerta. Dudó porque la palabra sumeria estándar para el gato doméstico en los textos supervivientes es Shua, y el término Mushdub no aparece en ninguna otra tablilla de ningún otro sitio. Se usa una vez, solo aquí en la N2847. La interpretación de Ashworth, defendida en la monografía de 1973, es que Mushdub nunca fue la palabra común para el animal. Era una palabra ceremonial, una palabra sacerdotal, utilizada solo cuando se hablaba del gato en su capacidad original. En el mercado, el gato era Shua. En el lenguaje del templo, cuando el sacerdote hablaba de lo que la criatura había sido enviada a hacer aquí, el gato era Mushdub, el que impide que se abra la puerta. El siguiente pasaje describe el despliegue. Los Anunnaki acabaron con muchas de las criaturas. En números, la tablilla registra más que las hojas de un solo olivo, y las colocó primero en los templos, luego en las casas de los sacerdotes, luego en las casas de los reyes y finalmente en las viviendas de los hombres comunes y corrientes. El orden es deliberado, y la tableta especifica el motivo. Los templos vinieron primero porque los templos, en la cosmovisión del escriba, fueron construidos en los lugares delgados. Fueron construidos deliberadamente encima de ellos para marcar su ubicación y controlar lo que pasaba a través de ellos. Los gatos eran colocados en los templos para hacer lo que los sacerdotes, con todas sus ceremonias y todas sus ofrendas, no podían hacer solos: pararse en la puerta, observar lo que intentaba entrar y devolverlo. Y hay un pasaje aquí que ha causado más dificultades a los traductores que cualquier otro. Describe lo que sucede cuando un gato ve algo que no debería estar allí. El gato se ensancha, dice la tablilla, se le eriza el pelo, se le espesa la cola. Su cuerpo se vuelve de lado hacia lo que ve. Por eso parece más grande de lo que es. Sus viejos ojos no parpadean. Y en su garganta se produce un sonido que el escriba describe como el sonido de piedras rodando unas contra otras bajo aguas profundas.
Este sonido, dice la tableta, no es ira. Es el sonido con el que el gato cierra la puerta. Cualquiera que haya vivido alguna vez con un gato y lo haya visto mirar fijamente un rincón vacío, con el pelo erizado, la cola engrosada y un gruñido grave en la garganta, ha visto exactamente lo que el escriba de Nippur describió hace 4000 años. Nos han enseñado a llamarlo instinto, una corriente de aire, un olor, un sonido más allá de nuestro oído. La tableta dice que no es ninguna de esas cosas. La tableta dice que es el trabajo. El corazón de la tablilla, el pasaje que hizo que Ashworth dejara la pieza y abandonara la sala de lectura. Es la secuencia en la que el escriba registra el propósito original de la criatura en 7 funciones específicas. Los escribe en orden con la tranquila voz administrativa que los escribas sumerios utilizan para todos los asuntos serios, como si estuviera enumerando los deberes de un funcionario del templo. En cierto sentido, diría la tableta, eso es exactamente lo que estaba haciendo. La primera función es la de custodiar a los que duermen. Cuando una persona duerme, la tableta dice que la luz interior se suelta en el cuerpo, ya no está completamente anclada, y es en este estado que el que no está en casa puede alcanzarla más fácilmente. Los sin hogar es el término que el escriba usa para las cosas que están al otro lado de los lugares delgados, los que no tienen cuerpo propio. El gato colocándose cerca del durmiente, acurrucándose contra el cuerpo o sentándose a los pies de la cama, fija la luz interior en la carne y evita que se extraiga. Cualquiera que haya dormido con un gato en la cama ha sentido, nos diría la tableta, exactamente lo que describe la inusual profundidad del sueño. La ausencia de ciertos tipos de sueños, la sensación matutina de haber estado en un lugar más seguro de lo que de otro modo habría estado. La segunda función es vigilar la entrada. Cada vivienda tiene una puerta, y cada puerta, según la comprensión de la tableta, es en sí misma un lugar pequeño y delgado, porque las puertas son puntos de transición, y los que no tienen vivienda son atraídos a los puntos de transición. El gato se sienta en la puerta a veces durante horas, observando lo que entra y lo que sale. No mira por curiosidad, escribe el escriba, mira porque algo tiene que hacerlo. La tercera función es la prueba de cosas nuevas. Cuando se introduce un objeto extraño en una vivienda, cuando entra una nueva persona, cuando se da un regalo, el gato se acerca, huele, coloca su pata. La tableta dice que esto no es curiosidad sino inspección. El gato está determinando si lo que ha entrado lleva alguna contaminación del otro lado. Si el gato acepta el objeto está a salvo. Si el gato lo rechaza, le silba. Evita la habitación en la que ha sido colocado la tableta, dice que el objeto debe ser retirado de la vivienda y no devuelto. La cuarta función es el marcado. El gato se mueve por la casa, frotando su cara contra las esquinas, los marcos de las puertas, las patas de los muebles, depositando en cada superficie una pequeña porción de su propia firma. Esta firma dice, la tablilla es lo que hace que la vivienda sea inhabitable para quienes no tienen vivienda. Una casa marcada por un gato durante un periodo de tiempo suficiente queda en el lenguaje del escriba sellada contra las entradas inferiores. Una casa sin gato por defecto no está sellada. La quinta función es la ruptura de silencios. Los desamparados son más activos en silencio. Dice la tableta, entran más fácilmente en las viviendas cuando éstas están en silencio y el gato, con sus movimientos bruscos, salta a la nada, corre por la casa. En mitad de la noche, por razones que parecen no ser de nadie. Perturba el silencio en los momentos precisos en que el silencio se ha convertido en una puerta. El gato no corre por la casa a las 3 de la mañana porque el gato es tonto. El gato corre porque algo ha intentado entrar y el gato lo ha perseguido. La sexta función es sostener la mirada. Este es el pasaje que Ashworth llamó más tarde el más inquietante de todos. El gato fijará sus ojos en un lugar específico de una habitación a veces durante un largo periodo de tiempo y se negará a apartar la mirada. La ubicación, dice la tableta, es siempre el lugar donde algo está intentando entrar en ese momento. La mirada misma es la barrera. Mientras el gato esté mirando la entrada, no se puede completar. El gato lo ve, el gato lo sostiene, y al sostenerlo, el gato lo impide. La séptima función escribe. El escriba es la que no puede explicarse completamente en el lenguaje humano,
porque requiere conceptos que sus propios maestros nunca fueron capaces de transmitir. Se describe solo como el sonido de la garganta, la vibración profunda, lenta y rodante que la criatura produce cuando termina su trabajo. El ronroneo. La tableta dice que el ronroneo no es un sonido de placer. La tableta dice que el ronroneo es una frecuencia establecida en el diseño de la criatura, una frecuencia que cierra cualquier porción del lugar delgado, que permanece abierta después de que se hayan realizado las otras 6 funciones. El ronroneo, en el entendimiento de la tablilla, es el sello final. Ashworth completó su traducción en la primavera de 1973. Tenía 41 páginas. Lo envió a 3 revistas. Los 3 lo rechazaron. Uno devolvió el manuscrito con una carta en la que se afirmaba que el tema no era adecuado para una publicación filológica seria. Otro lo envió para revisión por pares, e informó que los revisores no podían ponerse de acuerdo sobre si el trabajo era una erudición seria o una invención elaborada. El tercero conservó el manuscrito durante 9 meses y lo devolvió sin comentarios. Ashworth hizo circular la traducción de forma privada en copias mimeografiadas entre un pequeño círculo de colegas en Oxford, Cambridge, Leiden y Chicago. Las copias fueron pasadas de mano en mano, fotocopiadas, recopiadas, y durante los siguientes 20 años entraron en la literatura clandestina de estudios marginales mesopotámicos donde permanecen. La tableta en sí fue transferida silenciosamente en 1981 desde el archivo abierto del Museo Penn a una instalación de almacenamiento restringido en el sótano inferior, donde el acceso ahora requiere la aprobación por escrito del curador de la colección del Cercano Oriente. Los investigadores que han solicitado esa aprobación durante las últimas 4 décadas informan casi sin excepción el mismo resultado. Las solicitudes son denegadas. No se da ninguna razón. El cajón permanece cerrado. Cerca del final, la tablilla aborda la pregunta de qué pasaría si las criaturas ya no estuvieran aquí, y el escriba registra la respuesta que daban los sacerdotes del Ekir cada vez que se les preguntaba. Si los gatos se retiraban, los lugares delgados se reabrirían uno por uno. Los que no tenían vivienda regresarían a las viviendas de los hombres. Los niños volvían a despertarse por la noche y señalaron las esquinas. Y en el lapso de 3 generaciones, la civilización construida sobre el supuesto de protección comenzaría silenciosamente y sin causa obvia a desmoronarse. No hay alarma en sus frases. Solo existe el registro de lo que le dijeron los hombres, cuyo deber era saber. Luego el escriba se dirige directamente al futuro lector. Dice que se ha escrito en la tablilla porque el conocimiento que contiene está en peligro de perderse. Ya en su época escribe: los funcionarios del templo comenzaron a tratar a los gatos como animales comunes, a alimentarlos descuidadamente, a expulsarlos de ciertos santuarios, a olvidar las oraciones que alguna vez se dijeron en su nacimiento y en su muerte. Los propios gatos continuarán el trabajo. Escribe porque el trabajo está en su naturaleza, y el olvido de los hombres no puede quitárselos. Pero los hombres que no las honren serán hombres cuyas casas ya no estarán completamente selladas. Y en la última línea de la tablilla, parcialmente dañada pero aún legible, escribe esto: los gatos recuerdan lo que hemos olvidado y por eso nos miran como lo hacen. La historia que siguió se lee, si hay que creer en la tablilla, como un largo y lento acto de olvido. Los egipcios, que surgieron aproximadamente 1000 años después de que el escriba de Nippur dejara su estilo, trataron al gato con una reverencia que ninguna otra civilización ha igualado. La diosa Bastet, con cabeza de gato y cuerpo de mujer, era la protectora de la casa, la guardiana de los niños, la guardiana del hogar contra la entrada del mal. Los egipcios momificaban a sus gatos. Los enterraban en necrópolis dedicadas a ello. Lloraban a un gato doméstico afeitándose las cejas, el mismo gesto de dolor reservado para la familia humana. La pena por matar a un gato, incluso por accidente, era la muerte. Nada de esto tiene sentido si el gato fuera simplemente un animal útil que controlaba las alimañas. Tiene mucho sentido si los egipcios hubieran heredado de los sumerios anteriores a ellos la comprensión de que el gato era un guardián cuyo puesto original nunca había expirado. Los egipcios no inventaron la reverencia, la recibieron. En Roma el recuerdo se había diluido. En la Europa medieval se había invertido por completo.
Las autoridades religiosas recategorizaron al gato como un animal de brujería y los mismos comportamientos que la tablilla describe como funciones de vigilancia. Mirar fijamente a la nada. Correr de noche, vigilar las puertas, fueron reinterpretados como evidencia de que el gato estaba aliado con las mismas cosas que había sido enviado a contener. Los europeos mataron a sus gatos en cantidades enormes, bajo el estímulo oficial durante siglos. La tablilla sugeriría que esos fueron los siglos durante los cuales las viviendas de Europa permanecieron abiertas, y que los gatos, cuando regresaron en los lentos años posteriores a que se apagaron las quemas, regresaron para hacer el mismo trabajo que siempre habían hecho en casas que ya no recordaban necesitarlo. Lo que la traducción de Ashworth nos obliga a afrontar si la aceptamos aunque sea provisionalmente, es que todo lo que creemos sobre esta relación está patas arriba. No somos dueños de gatos. La tablilla diría que fueron colocados entre nosotros, no los domesticamos. La tableta diría que aceptaron un puesto. No intercambiamos comida y refugio por compañía, intercambiamos comida y refugio por su continua disposición a realizar un trabajo que ningún miembro de nuestra especie es capaz de realizar. El gato en el alféizar de la ventana, mirando a la nada, no está mirando a la nada. El gato que corre por el pasillo a las 3 de la mañana no corre sin motivo. El gato que ronronea contra tu pecho mientras te duermes no ronronea solo por satisfacción. Cada uno de estos comportamientos diría: la tablilla es el mismo conjunto de 7 funciones que el escriba registró hace 4000 años, preservadas completamente dentro de la criatura, incluso cuando la civilización que una vez las entendió lo ha olvidado casi todo. Ashworth murió en 2007 sin que su traducción fuera publicada por ninguna prensa importante. Las copias mimeografiadas todavía circulan, la tableta todavía se encuentra en su cajón restringido en Filadelfia, y las solicitudes para verla todavía son negadas. Y los gatos en cada casa, en cada apartamento, en cada callejón y granero donde han establecido sus viviendas continúan. Se sientan a las puertas, vigilan los rincones, corren en el silencio, sostienen la mirada y en sus gargantas, cuando termina el trabajo, emiten el sonido que el escriba de Nippur grabó como sello final. Independientemente de lo que creas sobre la tablilla, lo que creas sobre los Anunnaki o la estrella verde de la séptima casa, hay una observación que no requiere creencia alguna. Si vives con un gato, obsérvalo esta noche, observa a dónde va cuando se apagan las luces. Observa dónde se sienta cuando la casa está en silencio. Observa lo que mira cuando no hay nada allí. A lo que mirar y pregúntate honestamente si estás observando a un animal común y corriente, realizando comportamientos comunes o algo que llegó aquí hace mucho tiempo con un propósito muy específico y que nunca ha dejado de realizar. El escriba registró lo que le dijeron con la voz tranquila de un hombre cuya única obligación era la verdad. Los gatos recuerdan lo que nosotros hemos olvidado, y por eso nos miran así.